Sí. 1, 2, 3. Probando. Ocupe su lugar, hermano. Muchas gracias. Qué precioso momento a través del canto en el cual podemos llegar hasta la presencia de nuestro Dios para poder expresarle lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. El día de ayer veíamos en Primera de Juan 2 esta parte importante, conociendo. Nosotros le conocemos, conociendo, hablamos de experiencia, no solamente de adquirir una definición, sino de experimentarlo. Conocer propiamente a través de una experiencia personal, que es lo que veíamos el día de ayer. Y vimos todo este detalle porque Juan empieza a colocar aquí en el capítulo 2 varios datos importantes para llegar a un mandamiento, ¿verdad? Y hoy nos toca ver el mandamiento, pero antes del mandamiento todavía nos sigue diciendo otras cosas Juan. Primero nos advierte en el verso 8, Juan 2, Primera de Juan 2, 8, nos advierte algunas cosas. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Y esta parte que sigue después de un mandamiento nuevo es interesante. Dice en la Reina Valera 60, que es verdadero en él. ¿Sí? Dice, es verdadero en él. Otras versiones ponen el él con mayúscula. Otras versiones. Pero este mandamiento que nos va a presentar Juan, que tiene que ver con una experiencia personal, dice, es verdadero en él y en vosotros. Está haciendo una distinción y está refiriéndose a dos, ¿verdad? Hace una división con dos. Él y vosotros. O nosotros, o sea, los que estamos escuchando el día de hoy. Los que estamos leyendo la palabra. Entonces, dice, este mandamiento es verdadero en él y verdadero en vosotros. Esta palabra verdadero me llamó mucho la atención porque esta palabra verdadero se ocupa para aquello que está de acuerdo a lo que es moralmente correcto. Esto que es verdadero habla de algo que ha sido sometido a prueba y que ha pasado la prueba. Esta palabra verdadero nos lleva a algo en lo que se puede confiar. ¿Sí? Entonces, esta palabra dice, este es un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Y en esta parte de lo que habla primero quisiera que viéramos esta parte verdadero. Actúa de acuerdo a lo que ha sido probado. Entonces lo que Juan está diciendo, dice, ha sido verdadero en él, dice, él ha actuado conforme a lo que ha sido probado. Dice, el mandamiento que te voy a dar, él lo ha vivido de acuerdo a lo que ha sido probado, de acuerdo a en lo que puedes poner confianza. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Lo traduce un poco mejor en esa parte Nueva Traducción Viviente. Si podemos verlo en Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo expresa aquí en Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Y aquí en Nueva Traducción Viviente sí dice, Jesús vivió la verdad de este mandamiento. Es interesante cómo nos lo pone, porque va de acuerdo a la palabra que está utilizando
verdaderamente, en donde habla no solamente de que es algo probado, no solamente de que es algo que está permitido, sino que además de todo ha sido vivido. Por eso, Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento. Por eso es que en otras versiones el él aparece con mayúsculas. Porque hay algunas versiones que, para diferenciar de un él cualquiera, o sea, él a él, ¿verdad? Para diferenciar de él a él, si me estoy dando a entender que estamos diferenciando a cualquier persona de Dios. Entonces muchas versiones por eso lo ponen en mayúsculas, para que podamos distinguir que dice: sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él, y cuando habla en mayúsculas. Y la Nueva Traducción Viviente directamente nos dice que Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, porque dice: es verdadero en él y en vosotros. ¿No le gustaría que algún día alguien se expresara en una carta hacia nosotros y nos dijera este mandamiento que es vivo en él y en vosotros? ¿Qué nos está diciendo? ¿O qué estaba diciéndole Juan a las personas a quienes les escribió? Que las personas ya estaban viviendo el mandamiento, pero no lo habían considerado como un mandamiento. ¿Sabe por qué? Porque lo hacían por amor. Cuando amas, no consideras mandamiento. Cuando amas, entregas el gasto completo para la manutención de la casa. Cuando amas, aprovechas completamente eso para comprar lo que necesita la casa. Y entonces es un hombre proveedor y una mujer virtuosa. ¿Qué cree que van a percibir los hijos? ¿Por qué cree que hoy muchos no se quieren casar? No, hombre, para mantener a alguien que ni de mi familia es. ¿Le suena la expresión? ¿La ha escuchado vagamente alguna vez? Si no, le digo, es muy común en muchas personas. ¿Casarme para mantener a alguien que ni de mi familia es? ¿Para lavar calcetines que huelen a lo que no huelen mis pies? Y por ahí nos podemos ir. Pero les dice: les doy un nuevo mandamiento, que a propósito Jesús lo vivió y ustedes también lo viven. Pues si lo vivimos, entonces ¿por qué necesitas dárnoslo? Porque necesita puntualizarlo. Porque a lo mejor lo vivimos empíricamente, pero es necesario que sepamos qué y por qué. Es muy importante. Déjame decirle algo. El cristianismo solamente es fuera de la razón cuando hay cosas que la razón no entiende. Por ejemplo, ¿usted entiende cómo es posible que esa hacha que cayó al río la haya hecho flotar con haber tirado una vara? ¿Qué relación tiene la madera con el agua y con el hierro para que flote? ¿Tendrá un imán la madera mojada para que el hierro suba? ¿Hará más pesada la madera el agua para que vaya a lo profundo y suba el hierro del hacha? Y por ahí la gente y los filósofos y los estudiosos le han dado vueltas y vueltas y vueltas. Eso es lo que la razón no puede entender, porque va en contra de todas las leyes. Eso es lo que la razón no puede entender. Y el cristianismo enseña que esa razón no la puede entender. Pero hay cosas que el cristianismo enseña que deben de ser razonadas. Culto racional, racionado, no racionado en porciones. Bueno, hoy te voy a dar un cachito y mañana otro, porque acuérdate que es martes y miércoles. No, racional, de raciocinio, de razonamiento, de lo entiendo. Entonces aquí les digo, pues lo viven empíricamente. Pero no se trata de vivirlo empírico, se trata de que lo tengas perfectamente bien identificado este mandamiento. Cuando Juan les está diciendo y nos está diciendo hoy a nosotros, este mandamiento es verdadero, ¿por qué? Porque Jesús lo vivió y porque nosotros lo vivimos, nos está diciendo entonces y nos asegura que es un mandamiento que se puede vivir. Nos asegura que es un mandamiento que se puede vivir. Y la verdad es que muchos de nosotros tenemos que romper aquí en nuestra mente el hecho de que es imposible. No es imposible. Así decías de la mujer que te tocó.
Así decías del varón que te tocó, no, ese sí está imposible, pero le echaste ganitas y lo conseguiste. Esas risas, y allá también se está riendo usted, ya lo vi ahí en el chat carcajeándose. Entonces, sí, o sea, lo conseguiste, te costó trabajo, pero un día dijiste, alguien, inclusive he escuchado a mujeres y a varones decir, donde pongo el ojo pongo la bala, ¿verdad? Y cuando dije, de aquí soy, nada se interpuso. Porque no hay nada imposible, hermano. No hay nada imposible. Algunos piensan que es imposible dejar el pan. No es imposible, es difícil, pero no es imposible. Y luego si lo acompaña con café es más difícil, pero no es imposible. ¿Verdad? Ayer hablamos del pan, ya por cierto me están cobrando regalías ahorita algunos lugares, no por lo bueno que hablamos, sino porque no hablamos bien. Esperaría que me dieran algunas invitaciones para ir a que me demuestren lo contrario, pero por lo mientras es importante entender algo. Juan nos está diciendo, este mandamiento es posible vivirlo. Jesús lo demostró, dejando a un lado su divinidad y viviendo con nuestras mismas limitantes, y ustedes lo están demostrando al vivir de esa manera. Eso es lo que dice Juan, es lo que está hablando aquí. Os escribo un mandamiento nuevo, que por cierto es verdadero en Jesucristo, o Jesucristo lo vivió, y es verdadero en vosotros, es decir, ustedes lo viven. Y luego este detalle, porque las tinieblas van pasando. ¿Las tinieblas cómo van? Ya van pasando. Ya van pasando. La luz verdadera ya alumbra. Y hay cosas interesantes. La oscuridad desaparece cuando viene la luz de Cristo. Es lo que está diciendo aquí Juan. Dice, las tinieblas van pasando, ¿por qué? Porque la luz verdadera, que es Jesucristo, ya nos está enseñando lo que es verdad, lo que es confiable, lo que ha sido probado, y nos lo está enseñando con sus hechos. Jesucristo no nos pide nada que Él no haya vivido en carne. Nada. Nada. Tan así que Él tuvo que decir, aquí no se hace lo que digo yo, sino yo hago lo que dice el Padre. Y siendo Dios, no se igualó, sino se sometió para no hacer la voluntad divina por ser Dios, sino por ser un hombre sujeto a Dios. Y nos enseñó esa verdad y nos dijo si se puede vivir esa verdad. Y le digo algo, Él la tuvo más difícil que tú y yo. Porque tú y yo, inició Juan este pasaje diciendo, si hemos pecado en el pasado, tenemos a alguien que aboga por nosotros. Pero Jesucristo tuvo que vivir desde el principio, sin un solo pecado, porque con uno solo no hubiera valido su sacrificio. La Biblia nos enseña que nació siendo santo, pero que vivió en completa santidad, para que esa muerte pudiera tener el valor delante de Dios, para que pudiera cubrir la multitud de pecados de toda la humanidad pasada, en su momento presente y futura, y todos los que siguen de nosotros. Él la tuvo más fácil que tú y yo. Tú y yo hoy podemos venir y decir, Señor, perdóname. Él con una que hubiera fallado. Adiós a todo el plan. Entonces, ¿podemos vivir sin pecar? Sí, sí podemos vivir sin pecar. Y aquí Juan dice, ¿sabes? Cuando empiezas a conocerlo, se empiezan a disipar tus tinieblas y empiezas a ver la verdadera luz. ¿Has notado cambios en tu vida cuando lees la Escritura? ¿Has notado cambios en tu mentalidad, en tu manera de pensar, y eso te lleva a un cambio en tu actuar? ¿Sabes por qué? Porque la luz que es Cristo va llegando y va disipando las tinieblas que hay en tu corazón, que hay en nuestro corazón. A algunos nos hace falta que nos alumbre un poco más.
Pero al final de cuentas nos está alumbrando esa luz y nos está trayendo verdad. Pero ¿sabes cuándo nos alumbra? No cuando vienes y escuchas al que está hablando aquí. ¿Te puede alumbrar? Sí, claro que sí. Pero ¿sabes cuándo te alumbra más? Cuando hay una experiencia con él y en él. Cuando lo conoces. Cuando lees la palabra, cuando le entiendes, cuando dices quiero conocerte como está aquí en la palabra. Y cuando él se da el tiempo para dejarse conocer por ti. Porque él eso quiere. Él quiere que tú y yo lo conozcamos, te lo dije ayer. Eso anhela, eso desea, conocerte y que lo conozcas. Es decir, intimar contigo y que intimes con él. Así como sabes que a tu esposo no le gusta que le pongas las patitas frías en la noche ya cuando están acurrucados y acostados. Y antes de que hagas eso, mejor primero se cerciora de que traigas calcetas. Y si no, bien acomedido. Mi vida, te paso las calcetas. ¿Cuáles quieres? ¿Las azules, las rosas o las negras? No es porque sea acomedido, sino porque no le gusta. Y todavía, ¿qué haces? Como tienes una habilidad increíble en los pies, agarras con 2 dedos, te jalas el de un lado y con los otros 2 te jalas el del otro y ¡paz! Se las pones ahí encima. Aunque sabes que no le gusta. Pero lo haces. Y a veces queremos tratar hacia Dios. Creemos que somos graciosos. Pero a Dios no le gustan las patitas feas. Y si Dios se dio el tiempo para ponerte las calcetas, ¿por qué te las quitas o por qué me las quito? Para ponerle mis pies fríos. ¿Está alumbrando la luz? ¿Lo estoy conociendo en intimidad? Y ya después de conocerlo, porque eso es conocimiento en la intimidad, pero ya después de que lo conozco en la intimidad, ¿me mantengo para complacerlo? ¿O me quito las calcetas para ponerle los pies fríos? No sé si me estoy dando a entender. Porque ya estoy hablando de intimidad, ya no estoy hablando de desconocimiento, ya sabes que no le gustan los pies fríos. Y a veces como pareja lo hacemos por maldosos y bueno, pues es aceptable de repente ahí que nos juegue la sangre. Pero déjame decirte algo, ya conoces la intimidad de Dios y somos capaces de quitarnos las calcetas para ponerle los pies fríos. ¿Qué va a causar en él? ¿Sabes qué va a hacer? Va a ser lo mismo que tu pareja. Se va a parar y decir, ahorita vengo, voy al baño. Ahorita vengo, voy por agua. ¿Y qué se rompe? El momento precioso e íntimo. ¿Eso quieres con Dios? Aquí te está diciendo Juan, te tengo que escribir este mandamiento, que Él lo vivió, que tú lo vives y que eso va a generar que la luz de Cristo, el conocimiento de Él, empiece a disipar lo que no conoces. Pero ahora viene el otro punto, ¿mi conducta es de acuerdo a lo que ya conozco? ¿Ya me alumbró? ¿Ya conozco mi conducta cómo es? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque de aquí, a partir de aquí, de este verso 8, en el 9 y del 9 al 11, Juan empieza a hablar de aquel que desobedece. Y por ahí viene a hacer una comparación de luz con tinieblas. Y mira, no te voy a hablar de esto porque el pastor ya nos habló. Si tú no te has enterado de nada de esto, te invitamos a que puedas entrar a YouTube. Por cierto, ya ganamos 2 personas de ayer a hoy, ya tenemos 2 más. Vamos para llegar a 1000. Entonces, suscríbete a nuestro canal y mira, entra a los sermones del domingo 18 y el domingo 25 de septiembre. Y ahí el pastor nos habló de tinieblas y la luz, de la diferencia de uno y otro, de cómo es la conducta en tinieblas, cómo es la conducta en la luz. Entonces eso no te lo voy a tratar, no tiene caso que te lo vuelva a tratar. Mejor aprovecha, entra al canal, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen todos los mensajes y vea esos mensajes. Te los digo de qué día, 18 y 25 de septiembre. Para que veas lo que aquí en estos 3 versos, o en estos 2 versos, 9 y 10, Juan empieza a hablar y empieza a decir, el que está en la luz, o el que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Es decir, no hay conocimiento, no hay experiencia,
Aunque digas que sí, aunque te llames cristiano, aunque digas que eres parte del Centro Familiar Cristiano Betel, o aunque digas parte del lugar en el que te reúnes. Pero si no hay una conducta correcta, pues es que no. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, pues la verdad es que es un mentiroso. Podemos aparentar. Usted me puede ver aquí predicar, pero ahorita bajo y me echo un round con mi hermano. Nada más porque le va al Cruz Azul. Sí, perdónalo, Señor, pero pues, ¿a poco es motivo de que me eche un round con él? Al contrario, es motivo de abrazarlo y decirle, hermano, por fin, después de varios años, ahora hay que ver si de este año otra vez le echan ganas, ¿no? Y animarlo. Pero no lo hacemos. Pero eso sí, no, yo soy cristiano, deberías de ver ahí donde nos reunimos. Cómo tocan los muchachos. El pastor, no hombre, si tú lo vieras al pastor, no tiene pelo. Luego lo andan confundiendo, por cierto, ahí luego piensan que el pastor es el que predica y da los anuncios. ¿Y para qué se baja el pastor después de predicar? No, es que estamos más o menos iguales, pero no es lo mismo, ¿no? Ay, Señor. Todo esto ahorita le voy a decir porque lo dije, porque más adelante viene el mandamiento. El verso 10 también ahí nos sigue diciendo el apóstol, el que ama a su hermano, el que verdaderamente lo ama sí permanece en la luz. Pero es interesante, en él no hay tropiezo. Entonces, ¿quieres saber la conducta de luz y la conducta de tinieblas? Ya le di 18-25 de septiembre, vaya y vea ahí en YouTube. Pero el verso 11, eso nos lo vamos a brincar, ya lo dijo el pastor, así es que le recomiendo que lo vea. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y mire esta parte. No sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Wow. Yo agarré y dije, Señor, pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando me dijiste, ¿y por qué? Señor, es que se lo merece. ¿Quién eres tú para andar mereciendo a las personas? Y tuve que entender que mi camino era incorrecto. Y pensando que iba por el camino correcto, me di cuenta que las tinieblas habían bloqueado mis ojos y no podía ver a dónde iba. Entonces es un mandamiento nuevo que tiene que ver con una experiencia, sí, pero una experiencia en el conocimiento de la verdad, una experiencia en ir dejando que Cristo nos alumbre, en el entendimiento, al momento de experimentarlo, al momento de conocerlo a profundidad, al momento de verdaderamente saber cómo es Él, no por mera definición, sino por experiencia. Y cuando vamos encontrando eso, dice, mira, ojo, si tú dices que eres de la derecha, pero te comportas como el de la izquierda, estás mal. Si tú dices que eres del de la derecha y te comportas como el de la derecha, vas por buen camino. Hay quien dice que es de la derecha, pero camina por la izquierda y ni cuenta se ha dado. Eso es lo que nos está diciendo en estos versículos, así de rápido. Y me quiero ir rápido porque pues nos hace falta ver ahora sí el mandamiento. Ya después viene, te lo digo a ti padre, te lo digo a ti hijo y te lo digo a ti hermano, y empieza a dar el por qué va a dar esos mandamientos, que bueno, simplemente es porque ya lo conoces y porque le amas. Todo eso de que le dice a los hijos, a los padres y a los hijos y a los padres y a los hijos, a los padres, se resume en el hecho, el mandamiento que te estoy dando es porque lo conoces y porque amas a Dios es que te lo doy. Entonces, ahora sí, vamos al mandamiento, porque ese reloj no se detiene, yo no sé cómo le hacen los demás para retrasarlo, pero bueno, conmigo no quiere. Entonces, vamos al versículo 15 para ver el mandamiento. Después de todo esto que fue ayer y hoy, que es la introducción, para que Juan pusiera una base diciendo, mira, experiencia personal, mira, el conocimiento de la verdad, mira, cuando tú llevas esto ahí, entonces te va a llevar a entender lo que no podías ver o entender porque estaba oscuridad en tu vida. Viene luz, ya lo entiendes, ahora vívelo. Entonces, nos va a decir cuál es el mandamiento nuevo. Y la verdad es que de nuevo no tiene nada, pero era necesario puntualizarlo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Este es el mandamiento.
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Para poder cumplir este mandamiento es imprescindible conocer en intimidad a Dios. Imprescindible conocer en intimidad a Dios. Si no conocemos en intimidad a Dios, jamás podremos cumplir este mandato. Por eso Juan se aventó un tramo que nosotros hemos dividido, es una carta completa, pero un tramo que nosotros hemos dividido en 14 versos. Se tomó el tiempo de 14 versos para ir explicando la base para lograr esto. Y dice, es un mandamiento que Jesús lo vivió y que ustedes lo viven. Se los dijo a ellos. Yo quisiera que hoy Dios nos pudiera decir a nosotros que nosotros también lo vivimos. ¿No le gustaría? ¿No le gustaría que hoy Dios nos dijera, este es un mandamiento que tú ya vives, pero te lo vengo a recordar? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta palabra mundo es una palabra muy común que se traduce para hablar del universo, o lo que nosotros hablamos de nuestro mundo, ¿verdad? O sea, es muy común para ello, pero también en el tiempo en el que se escribe estas cartas, es muy empleada esta palabra mundo para hablar de los asuntos mundanos, también para hablar de los habitantes del mundo y también para hablar de los adornos. Por eso habla de algunos adornos mundanos la palabra de Dios. Entonces, sí se habla con esta palabra acerca del universo, sí se habla con esta palabra acerca de asuntos mundanos, también habla de los habitantes de este planeta y también habla de los adornos. Entonces, para poderlo entender tenemos que ver el contexto. El contexto es todo lo que rodea, lo que viene antes y lo que viene después. Y este contexto en Juan, desde el capítulo 1 y toda esta carta, cuando habla del mundo, en este contexto se refiere a los asuntos mundanos. Ni se refiere al universo, ni se refiere a los habitantes del universo, ni se refiere tampoco a los adornos, sino se está refiriendo a los asuntos mundanos. Cuando hablamos de asuntos mundanos, tenemos que entenderlo como el conjunto de las cosas terrenales, el círculo completo de bienes terrenales. Sí sabe lo que son bienes terrenales, ¿verdad? ¿Qué son bienes terrenales? Las casas, los autos, la ropa de marca, también la de sin marca, pero pues esa vale menos, etcétera, ¿no? O sea, son los bienes terrenales. Las dotes, tanto las que se entregan como las que se reciben. La dote es el pago por algo. O sea, su sueldo es una dote. Y no se vaya a sentir usted halagado por el patrón, es porque se lo merece, ¿no? En el Antiguo Testamento las dotes eran porque querían pagar para que se llevaran a la mujer, para poderse casar con ella, entonces tenían que pagar, ¿no? Entonces, así como usted trabaja y le pagan por su trabajo, ¿no? Es una dote. También hablando de las cosas mundanas, la dote. Y usted va a decir, ¿y eso qué tiene de importante? Pues habrá mucha gente que le gusta la dote. Y que por eso hay workaholics. Por eso hay mucha gente que le interesa más el trabajo que la familia. Y aunque Dios. Porque les interesa la dote, aunque no lo crea. Riquezas es parte de lo que se recibe con la dote. Aunque hay muchos que como no sabemos administrar nuestras dotes, jamás seremos ricos. No sabemos administrarlo. Por ahí hay un TikTok de un amigo que le dice a otro, mira, ten este papel y con este papel vas a salir de pordiosero que eres. Y entonces lo lee el pordiosero y dice, compra un peso de chicles, véndelos y después compra más y véndelos y compra más. Pero este peso, este dólar, siempre recupéralo. Hoy compra con ese dólar, pero pide que te lo guarden, recupéralo y después vas comprando. Y pues este amigo del TikTok, ¿qué cree?
que se hizo millonario, pero guardó ese dólar, fue a recuperar ese dólar y lo guardó. Pero amaba más al dólar que a todo el demás dinero, porque así es el pensamiento mexicano. Pero muchos ni siquiera vamos a llegar a eso porque nos gastamos el dólar en lugar de invertirlo. No, riquezas, ventajas. ¿Usted sabe quién tiene ventajas? No he escuchado a ese tipo de ocasiones en que hay algún problema. No te apures, yo tengo un cuate que nos puede echar la mano. ¡Ay! Nos ganó porque está apadrinado. ¿Le suena? ¿Verdad que eso no viene de Dios? ¿O sí? ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, es otro detalle. Placeres. Hay placer por muchas cosas. Hay placer hasta por herirse y lastimarse. Digo, no sé qué les puede causar de placer, pero hay a quienes les causa placer. Pero placeres hay muchos. Lamentablemente todos esos placeres que el mundo ofrece son temporales. Hay placer en ese vino que embrutece los sentidos. Pero una vez que termina, no sé qué sea la resaca. Pero nomás de verlos, ni ganas me dan de tenerla. No sé qué sea peor, si la resaca o el COVID, pero no me dan ganas de tenerlos, ninguno de los dos. ¿No? Las drogas, y hasta el cielo vuelas, pero cuando bajas, no sabes si estás en la planta baja o ya te fuiste al sótano 3. Porque son placeres momentáneos. Aún el sexo ilícito. Placer momentáneo. Se acaba el acto, se acaba el gusto, cada quien a su lugar, y se acabó. Y todo esto es a lo que se refiere como asuntos mundanos. Cuando se refiere a asuntos mundanos, dice que son huecos, frágiles y fugaces, pero despiertan el deseo, seducen y son obstáculos para la causa de Cristo. Cuando está hablando aquí del mundo, está hablando de los asuntos mundanos que son frágiles, que son fugaces, que son huecos, pero que despiertan deseo, que seducen, que obstaculizan para la causa de Cristo. ¿Cuánta gente no está necesitada de Dios y lo reconoce? Pero dice, ¿y tengo que dejar? Sí, tienes que dejar tu pecado. ¿Y entonces tengo que dejar de hacer? Sí. ¿Y tengo que dejar de vivir? Sí. Híjole, es que... ¿Y lo que nos quiere decir qué es? Que no lo quiere dejar. Porque aunque son frágiles, aunque son huecos y aunque son fugaces, causan deseo. La palabra de Dios nos muestra por qué no amar al mundo. Vamos a ver algunos pasajes de por qué no amar al mundo. Santiago 1:27, nueva traducción viviente. Santiago 1:27 es un pasaje muy conocido. Dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Y aquí está el consejo. Y no dejar que el mundo te corrompa. Mira, una religión pura y verdadera. Otros dicen sin mácula, es decir, sin daño, sin nada que acusar, perfecta. ¿Sí? Entonces, para una religión pura, no solamente es ocuparse del huérfano, ocuparse de la viuda, ocuparse de lo que necesitan, sino dice, no dejar que el mundo te corrompa. Es parte de una religión pura, de una religión verdadera delante de Dios. No que vengas y que te sientes en una banca y que cantes y que ores. Eso es parte de la liturgia, pero no es lo que delante de Dios es una religión. La religión, la religiosidad, lo que debemos hacer, la conducta correcta, vamos, para darme a entender. Entre ellas, no dejar que el mundo te corrompa.
Nos hemos dejado corromper por el mundo. Piense un momento nada más. Y es personal. Dijeran, es una pregunta retórica. No es para que la conteste, es para que la medite. ¿Nos hemos dejado seducir por el mundo? ¿Nos hemos dejado corromper por el mundo? Y ahora para nosotros es tan natural cuando para Dios no lo es. Porque así seduce el mundo, así corrompe el mundo. Nos empieza a enseñar que es natural, que es normal, que no pasa nada, que no hay problema, que no sucede nada, que todo está bien, que es tu cuerpo, que tú decides, que es tu vida y que tú decides. Es mi cuerpo, son mis panes y mis conchas y lo que me voy a comer, ¿no? Tú decides. Oye, pero te hace daño, pero es mi cuerpo, es mi vida. Verdaderamente no nos ha corrompido el mundo con estas ideas que parecen de risa, pero que cuando las analizas te das cuenta que estás mal. Mira, cuando yo me di cuenta, yo era un pequeño, más o menos de unos 8 o 10 años, por ahí así, y mi papá vendía ahí en el negocio, hablamos del jefe porque ya no está, vendía unas calabacitas así en esta temporada, unas calabacitas de este tamaño con la agarradera. ¿Para qué cree que eran? Para pedir calaverita. A mí nunca me dio una. Las vendía él y nunca me dio una. Entonces, como nunca me dio una, yo agarraba cajas de zapatos, las forraba de color naranja, les hacía los triangulitos de los ojos y los dientes chimuelos de la boca y una rajadita arriba y me salía a pedir calaverita. Perdónalo, Señor, sí, yo sé que sí. No me había alumbrado la luz de Cristo. Y para mí era normal. Y para mí no tenía problema ir a pedir dulces o que me dieran dinero, porque además me los iba a gastar en las maquinitas o me los iba a comer. Al contrario, era benéfico para mí, no le hacía daño a nadie, no lastimaba a nadie, hasta que entendí que el mundo se estaba infiltrando en mi vida y dije, ni un fantasmita más. Oye, que te toca ir de fantasma, no voy. Que te toca ir de oso panda, digo, de calavera, tampoco voy. Porque parecen oso pandas algunos, ¿no? Se pintan de calaveras, pero parecen osos pandas. No voy. Pero no por otra cosa, sino porque ya había entendido que el mundo me había corrompido en algo tan sencillo y en algo que para mí era no daño a nadie. Y este nada más es un ejemplo que le quiero poner de lo que a veces nosotros como cristianos hemos dejado que el mundo nos corrompa y decimos, no le hago daño a nadie. Pero ahí está. Está la palabra diciéndonos, la religión que Dios espera, entre otras cosas, que el mundo no te corrompa. Vamos a otro pasaje, Santiago 4, 3 y 4. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo recibe. Está hablando del que pide y no recibe. Y aunque se lo piden, no reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Ay, Señor, dame un carro. Y fíjese cómo luego queremos chantajear al Señor. Tú sabes que si me das el carro, voy a poder pasar por fulanito, por sutanito, por menganito para llevarlos al templo. Pero por dentro estamos, cuando tenga el carro el próximo domingo, ahora sí ya me voy al rollo, ya me puedo ir a Pachuca, a Cuernavaca. Dice el Señor, mira, no me vengas a decir que vas a pasar por los hermanos, lo quieres para tus placeres. Pero ahí está. Por eso no, ¿por qué? Porque lo deseamos solamente para lo que nos dará placer. Y no nos da placer servir a Dios. Se está refiriendo aquí que nos da placer desobedecer a Dios. Porque si nos diera placer obedecer a Dios, sí nos lo daría. Si lo que pedimos nos da placer para servir a Dios, entonces sí nos lo da. Pero como no es un placer que le agrade a Dios, sino es un placer que cubre otros deseos nuestros que van en contra de Dios, por eso que cree, no nos lo da. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque lo que pidas para eso, satisfacer esos placeres, no te los va a dar el Señor. No me voy a detener. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Sí, nos faltó ahí todo el 4, donde nos dice que somos unos adúlteros. No te das cuenta que la amistad del mundo nos convierte en enemigos de Dios. Pero bueno, ya lo nombramos. Romanos 8:7.
ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Es interesante la versión de la Biblia de las Américas. La mente que está puesta en la carne, en los deseos que no agradan a Dios, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Pa' pronto, no puede. Ayer decíamos, ¿quieres dejar de pecar? Conócelo, deja que te seduzca, experiméntalo, y cuando lo pruebes y lo compares, te ponía ayer los dos panes, ¿verdad? Un pan que es tradicional y que es hasta cierto punto muy comercial contra un pan que es hecho de una manera especial. Y si te dan a escoger cuál, lamentablemente hay muchos que escogen el pan tradicional, pero tú y yo no. Si ya probamos el pan bueno, ¿qué debemos escoger? El bueno. Pero aquel que prefiere comerse dos panes baratos en lugar de uno bueno es seducido por la codicia del dinero, o por el tener más bienes que delicias. Y por ahí podemos hacer muchos ejemplos, pero es lo que nos está diciendo aquí. Si tu mente no está puesta en lo que agrada a Dios, eres enemigo de Dios. Y no lo vas a obedecer, ni puedes obedecerlo. No, no podemos, porque obedecer a Dios no es solamente por ganas. Es porque lo conocemos, porque lo hemos experimentado, porque lo amamos por sobre todas las cosas. Y entonces te voy a decir algo, así como aquel hombre que ama a su mujer con una pasión grande e infinita, no es capaz de voltear a ver a otra para disfrutarla con la mirada. Así tú y yo no vamos a ser capaces ni siquiera de voltear a ver lo que el mundo nos ofrece, porque amamos a Dios por sobre todas las cosas. ¿Esa es mi conducta? ¿Esa es tu conducta? ¿Qué amas o a quién amas? ¿El sexo ilícito? ¿Las malas palabras? ¿Los vicios, incluidos el vicio electrónico? ¿Los ingresos mal habidos, que por cierto son robo? Por amor al dinero, ¿no? ¿Qué amas? ¿Las posesiones? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿O a Dios? ¿Qué amamos? Piensa un momento. Dice el 1 de Juan 2, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Una traducción viviente dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, los deseos de la carne. Un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo o soberbia de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Deseo. Esa palabra deseo es concupiscencia, o es la misma palabra que se traduce en otros pasajes como concupiscencia. Yo por un momento pensé que la concupiscencia era la mala. Sinceramente, o sea, yo siempre dije, no, mis concupiscencias. Pero fíjese, cuando empecé a investigar un poquito más de la concupiscencia dice que eso es simplemente un deseo apasionado. Propiamente un deseo apasionado que se basa en algún impulso o sentimiento específico, el cual puede ser positivo o negativo en función de qué es lo que inspira esa concupiscencia y se convierte en fe, o sea, en lo que crees, en lo que actúas o lo que actuamos. Cuando nuestra concupiscencia, es decir, cuando lo que deseamos está impulsado por las cosas del mundo, estamos mal, porque vamos a caer en pecado. Pero cuando la concupiscencia está influenciada por lo que Dios pide, lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios anhela de nosotros, entonces vamos a decidir correctamente.
Y entonces entendí que la concupiscencia no es mala, sino lo malo es lo que yo permito que permee mi concupiscencia, que me haga desear. ¿Qué deseo? ¿Qué deseo? ¿Deseo mi descanso en lugar del servicio a Dios? No que no tengamos derecho al descanso. Pero un día decía mi papá, que te cueste, ¿por qué le va a costar a Dios? Que te cueste a ti, ¿por qué no te vas un día de tu trabajo? Ah, no, me lo descuentan. ¿Y qué, el Señor no merece más que tu trabajo? Y eso me hizo pensar. Que no tengamos derecho al descanso. Pero un día me dijo mi papá, sí, pero no seas abusivo, que te cueste. ¿Por qué le va a costar a Dios? ¿Qué deseas? No, hermano, hoy no voy, va a predicar el Mickey, mejor me quedo a ver la serie mundial. ¿Qué cree? Van a pasar un estreno en Disney Plus. Ay, que se quede el Mickey con sus concupiscencias, yo con las mías. No, hermano, perdóneme, yo sí quisiera ir, pero el trabajo, hermano. El trabajo, ¿no? Usted no sabe las deudas que yo tengo. No, sí, lo sé. Yo también las tengo, no se preocupe. Ya somos dos. Pero, ¿qué deseamos? Dice la Escritura, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, entre otras cosas. Y es un tema al que no me voy a meter ahorita, porque es un tema que todavía tenemos que explotar y explorar y ver más y más y más. Pero hoy quédate con esto, un mandamiento nuevo. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mejor ama a Dios. Pero interesante lo que acabamos de leer. Aquel que su concupiscencia es guiada por la carne y las cosas que a Dios no agradan, no puede obedecer a Dios, ni puede, por más que lo hagan, no puede. Ay, hermano, ¿por qué no puedo dejar esto? Pues porque no has conocido a Dios. ¿Quieres dejar el pecado? Conócelo. Conoce a Dios y lo vas a dejar. Lo vamos a dejar, porque yo también quiero conocerlo. Quiero que te pongas de pie ahí en tu lugar y que hoy le podamos decir al Señor, déjame conocerte para poder cumplir este mandamiento. ¿Cuántos de aquí quieren hacer las cosas del mundo? ¿Nadie? Entonces bajo la mano yo. ¿Quién de aquí quiere amar las cosas que este mundo ofrece, que son huecas, pasajeras, frágiles? ¿No? Entonces, ¿qué le parece si le decimos al Señor, Señor, sedúceme con tu amor? Cierra sus ojos. Yo traigo el micrófono, pues el pastor, lo malo del micrófono es que se cuelgan de uno. Ore usted, hermano, no se preocupe, yo no voy a orar, porque yo tengo que orar por mí. Voy a apagar el micrófono. ¿Qué le parece si ahí en su lugar comenta con Dios lo que hoy hemos visto?